servicios informativos con Jesús Alonso, Marta Pérez, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Entrevistamos a Mariano Sánchez, secretario de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Buenos días, Mariano. Hola, muy buenos días. Buenos días a vosotros, para ti, Jesús, y para toda la gente que nos escucha en Morata. Pues nada, por supuesto, muchas gracias. También, cuando salgamos nosotros por alguna de las radios que tenéis, a ver si hacemos algún intercambio de vez en cuando. Y me gustaría, si no te... Bueno, Jesús, déjame que te corrija, decir que tenemos, porque vosotros también sois socios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Bueno. Y bueno, nos tenemos y nos ayudamos entre todas. Efectivamente. ¿Nos podrías dar un flash así a los morateños de lo que significa la organización en la que estamos ahora, el número de emisoras, con características, sí, funciones, especialidades y algo así? Sí, claro, hombre, principalmente es una organización que agrupa a estas emisoras y que se inició en su momento como un poco de autodefensa, por decirlo de alguna forma. Hay que tener en cuenta que las radios comunitarias todavía tenemos una situación legal que, bueno, digamos que todavía no está clara. Hay una ley, efectivamente, que la recoge y que está puesta, una ley que llegó el 2010, o sea que llegó bastante tarde también, pero que no ha sido desarrollada, con lo cual la situación jurídica de las radios comunitarias está todavía está en el aire. La unión de alguna forma se creó precisamente para crear un paraguas para todas estas entidades que estaban emitiendo radios comunitarias, radios libres, radios en general regionales, o en algunos lugares que estaban emitiendo sin una cobertura legal, ¿no? Ahora siguen sin esa cobertura legal, aunque ya por lo menos la ley tiene algún ámbito de protección y las radios se pueden proteger. Por esta razón también se montó un poco la Unión de Radios, es decir, bueno, vamos a juntarnos aquí para apoyarnos y defendernos. Evidentemente, en el futuro pues fue trayendo otras cosas, ¿no? Ya también era un espacio de compartir experiencias, formación, educación y formación en los ámbitos de la radio, ayudas en la tecnología, bueno, y poco a poco la Unión de Radios es un poco lo que las radios que la componen quieren que sea. Y bueno, ha pasado por muchas épocas, esta no es de las mejores porque no es de las más bollantes, y incluso esto del COVID pues también, pero bueno, ahí estamos, resistimos y esperemos que sea una organización que se pueda valorizar y revalorizar a lo mejor en los momentos en que la ley recoja con claridad cuál es nuestro papel, y no solo lo recoja, sino que por supuesto lo proteja y lo defienda, que es algo que falta ahora, más o menos. Está muy bien. Ahí lo que sí se puede decir que tenemos voz y tenemos una voz muy amplia, ¿no? Porque ¿cuántas emisoras hay? 12 o... Ahora mismo agrupadas hay en torno a 12, 13, algunas con más en el ámbito de Madrid, de la ciudad, de distrito municipal, de la ciudad de Madrid, y algunas también en el cinturón, bueno, en las provincias, ¿no? O sea, en los pueblos y tal, ¿no? Como vuestro caso, o Pinto, que hay otras, Getafe, bueno, y hay algunas así, ¿no? Son 13, 14 aproximadamente las que están más o menos en activo. Luego hay otras que no están agrupadas, con las que también se mantiene en contacto, radios, bueno, que son de mucha índole, las radios libres en general, comunitarias, durante estos años tuvieron una proliferación importante. Bueno, ahora ha habido cambios, por supuesto, con la nueva irrupción de las tecnologías, estas nuevas tecnologías que han irrumpido y que en algunos casos ha servido para hundirlas y en otros casos, fíjate, ha servido para potenciarlas, ¿no? La mayoría de los casos lo que ha hecho ha sido potenciarlas, las nuevas tecnologías, pero todavía hoy se sigue incorporando y bueno, esperemos que parezcan más. Pero ya te digo, 13 emisoras son las agrupadas ahora en la Comunidad de Madrid.
Y hay otra agrupación, como es la REM, que agrupa a emisoras de ámbito estatal, la red de medios comunitarios, a la que la URCM también pertenece. Una red más amplia de ámbito estatal. Qué oferta de voz, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué oferta más enorme tenéis? Bueno, porque en las zonas donde estáis, o estamos, en sí, esas zonas del sur, el periférico, el cinturón, los cinturones, pues hay poblaciones enormes. Sí, sin duda, claro que sí. Poblaciones enormes y muy activas, además. Poblaciones con mucha actividad de todo tipo, industrial, laboral, bueno, por supuesto, de ocio. Son en zonas donde hay muchísima población. De hecho, lo hemos comprobado ahora, ¿no? Con estas nuevas medidas que han puesto para el COVID, como solo les ha tocado a los de Madrid, porque son los que superan los 100.000 habitantes. Sí, de eso quería que habláramos un poco, si hubiera alguna política de comunicación, de acuerdo, pues en toda la parte de la red, o de la Unión, y entonces sería ver un poco, dirigirse más que a los que están moviendo el cotarro, digámoslo así, dirigirse a los que lo están sufriendo, para que se comporten de una manera distinta a la que muchas veces se están comportando. Es decir, el factor humano muchas veces es estúpido. Yo, que me perdone, que me considero también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes el cuidado suficiente para evitar un contagio, una precaución, y entonces ya no solamente eres tú, eres la gente alrededor tuyo que está en contagio. Pero es que aún así se hacen todavía barbaridades como los botellones, como las reuniones así a granel. También, por ejemplo, en las peñas que están desestructuradas, la gente que se hace las charangas por las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay momentos que son más bien debidos a los impulsos de alegría, impulsos de tal, pero vamos. Sí, pero bueno, mira, tú me preguntabas un poco sobre si había un plan de comunicación entre las radios sobre este tema, quiero decir, y a dónde se dirigen. Las radios comunitarias en general, que la mayoría están todas ubicadas en zonas, digamos que zonas que ahora mismo se han visto más afectadas. No vamos a decir, pues no las vamos a calificar todas de ellas de zonas vulnerables, porque no es así. Vosotros mismamente estáis en Morataltajón y no es una zona vulnerable. Vallecas a lo mejor es zona vulnerable, y me estoy refiriendo a zona vulnerable no solo en el sentido del COVID, en la medida que, por ejemplo, Vallecas, ¿no?, que conozco bien también porque aquí hay una radio y he estado yo mucho tiempo en ella. Vallecas es un barrio que ahora mismo es vulnerable al COVID, pero es vulnerable al COVID no porque los vallecanos sean, yo que sé, negros, sean pobres, no, es porque su situación social les hace vulnerables. Y yo digo, joder, hubiera sido, perdón por las palabras, digo, hubiera sido muy fácil, sabiendo que el problema que tienen estos barrios, muchos de nuestros barrios, de vulnerabilidad social, porque tienen un problema de vulnerabilidad social, es donde viven los parados, es donde viven los inmigrantes, es donde viven la gente con menos poder adquisitivo. Digo, si es ahí, y se sabe, ¿por qué no es ahí? Y se ha reforzado precisamente todo ese tipo de cosas para impedir que se extienda por ahí el virus, por ejemplo, pero no restringiendo ni aislándonos, como es lo que han hecho, que nos han aislado y dicen, vosotros no podéis salir, ahora es diferente, pero nos habéis aislado, no podéis salir. No para hacer eso, sino para haber llenado nuestro barrio de servicios sociales. Imaginemos, por ejemplo, fijaros, hay un detalle estúpido, que parece estúpido, ¿no? Pero es los autobuses y los Metropan llenos. Mucha gente está cogiendo bicicletas. Han puesto en nuestro barrio un centro de estos de bicicletas municipales. Yo digo, hombre, ¿por qué no lo habéis puesto en todo el barrio? Y así evitábamos, por ejemplo, de poner... No, los han puesto en los barrios ricos, en los barrios de Salamanca. Por favor, ¿por qué no los habéis puesto en Vallecas, que es donde más falta hacen? No, se han preocupado de otra cosa. Por eso digo que la política hace muchísimo. Y no creo, creo que de alguna forma es verdad lo que tú dices. Hay gente que
Mira, yo paseo por mi barrio, por Vallecas, toda la gente lleva su mascarilla. La mayoría de la gente cumple la norma, la mayoría. Efectivamente hay algunos que no la cumplen, pero para eso se cargan los medios de comunicación de amplificar algo que realmente no es verdad, y amplifican que mucha gente no cumple la norma, para poder después decir que hay que endurecerlas. No hace falta, la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. En el informe, en un último de los informes que leí, que tuve ocasión de leer, y que hacía sobre 5 indicadores, un informe europeo, sobre 5 indicadores, entre ellos la población y su comportamiento, cómo estaba la sanidad, cómo estaba el transporte público, cómo estaba la educación. 5 indicadores estuvieron valorando. España salía muy mal parada, por supuesto, en esos indicadores. Pero había uno de los indicadores que era el comportamiento social, que España salía como el resto de la gente. Comportamiento social notable, bien. Somos los que lo estamos haciendo bien, Jesús. Bueno. Y bueno, se lo digo a Jesús y a los la gente, la población en general, lo está haciendo bien. Y no se puede amplificar que haya gente, por supuesto que los hay, que se saltan la norma. Pero son la minoría. No nos podemos hacer como la mayoría para después imponer leyes que no nos gustan. Esto es lo que yo creo, Jesús, pero ya te digo, es una opinión personal, sí, que por supuesto no tiene por qué coincidir con el resto de las emisoras. Las emisoras lo que están haciendo es lo que han hecho siempre, dar la voz a la gente, y le dan la voz a la gente, en nuestros casos, en la mayoría de los casos, pues a la gente con más necesidad, porque la mayoría de las emisoras libres y comunitarias están ubicadas, como he dicho antes, en zonas vulnerables, por llamarlo de alguna forma. Por ahí. Sí. No sé qué te parece. Sí, bueno, que efectivamente esto tiene una dimensión tan enorme que casi claro, se dan todos los casos. Claro. Entonces, si sale una noticia desagradable y se extiende y demás, bueno, pues siempre lo primero que se hace es buscar un culpable. Y no hay que buscar un culpable, hay que buscar dónde se soluciona. Soluciones, claro, efectivamente. Lo que es lo que tiene que hacer los políticos ahora, el papel de los gobernantes, no, de la administración en su conjunto, es ponerse manos a la obra y arreglar rotos, porque no puede hacer otra cosa. Si en un ayuntamiento como Morata, como lo que falta es un autobús, no te pongas a discutir sobre el sexo de los altos, pon el autobús para que la gente pueda ir y cumplir con su norma, que es la distancia social, que es lo que me has puesto. Tú me has impuesto una norma, distancia social, y luego me metes en un autobús o en un metro que no puedo cumplir la norma que tú me has impuesto. Sí, un montón de condiciones. Y luego a lo mejor salgo y me echan multa. Sí. Me pones una norma que no puedo cumplir, y si no la cumplo me multas. Sí. Bueno, no sé, quiero decir que hay muchas cosas que analizar, por supuesto, pero los culpables de esto, desde luego, en ningún caso nunca son la población ni la minoría que se le salta la norma. Es lo que yo creo. Bueno, la minoría pues es minoría. Es minoría, exactamente. Se saltan la norma, siempre hay. Gente joven que no se lo cree, que no se está creyendo, que hay gente que muere, porque a lo mejor no les ha tocado, efectivamente. Hay gente que muere, y lo hemos visto, lo vimos en marzo. El índice de mortandad ha sido alto. Y no se debe permitir, una sociedad como la nuestra no debe permitir esos índices de mortandad. Todos tenemos que ser responsables en esto. Esto es indudable. Y la gente que se salta las normas, bueno, pues no está haciendo sociedad, está haciendo antisociedad. Pero de estos hay muchos. Sí, ya lo creo. Y gente que hay unos cuantos, quiero decir, que arman mucho escándalo, pero no son la mayoría. No, la mayoría no son, claro, si no ya no estábamos. Por eso no debemos de categorizarlo como lo más importante, no. Lo más importante es que la gente está cumpliendo. Eso es lo importante, porque la mayoría está cumpliendo y hay una minoría que no cumple. Bueno, pues vamos si en vez de resaltar los que no cumplen, resaltamos a todos los que cumplen, nos daremos cuenta. Sí. Pero no sé, muchas veces los medios se empeñan en resaltar los que no cumplen. Y claro, eso es lo que está en la boca de todos. El que no cumple. Sí. Bueno, y no está en la boca de todos el que cumple. Y lo hace, y son muchos más. Siempre. Decían antes, en el término así radiofónico, si hay un accidente hay noticia.
Sí, no ha pasado nada, no hay noticia. Efectivamente. Y ahora si se enfrenta uno me imagino que vosotros visteis las cargas policiales del otro día en Vallecas. Sí. Porque han salido incluso hasta en Alemania. Ha llegado la noticia y ha sido comentada en toda Europa, ¿no? Y por supuesto en toda España. Las cargas policiales en Vallecas por la protesta por pidiendo sanidad pública, ¿no? Bueno, pues eso, al día siguiente hubo una manifestación para protestar. Como ya se sabía que no iba a haber policías, no había periodistas. O sea, no había periodistas, no había policías, no había periodistas. El día anterior había policías y estaba lleno de periodistas. Es un ejemplo... Este es el funcionamiento de cómo funcionan los medios de comunicación. Sí. A veces muy interesados, porque dependen de quién dependen, de las grandes compañías industriales y financieras. Sí, y políticas. Exacto. Sí, es que ya sabemos, no sabemos todo, pero bueno. Intuimos algo, ¿no? Intuimos algo, no lo sabemos, pero intuimos algo. Sí. A ver si, pues, hay un refrán muy desagradable que dice, pero bueno, perdiendo se aprende. Sí, hombre, claro que sí. A ver, por supuesto que sí. Sí. Es la mejor forma de hacerlo, un poco duro, quizá, eso sí. Y él, si se da cuenta, hablo en general de la política, ¿no? Sí, aunque otro refrán dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra. Exactamente, sí. Refranes que no es para todos. Aquí ha habido 2 vectores que se han puesto entre el propio núcleo de mandatarios, que hay que tener cuidado con la pandemia y con la economía. A ver, sí, claro, hombre, evidentemente. Claro, sí, yo no le quito razón, pero sí le quito razón a lo mejor esas las prioridades que aplican, puntualmente. Claro. Puntualmente. Efectivamente. Hombre, la prioridad para mí, y yo creo para el administrador tendría que ser esa, única y exclusivamente, la prioridad son las personas y la salud. Exactamente. Esta prioridad absoluta, y el gobernante es lo que debería tener en la cabeza. Todo lo demás es secundario. Pues claro que sí, pero al final se la siguen saltando. Y bueno, yo en algunos estados veo que se les ve el plumero a los actores, la política, y lo que yo me temo es, y no diré nada más, es el caso de Madrid. Y no diré nada más por no comprometer a Madrid, ¿no? Vale. Bueno, hombre, sí, efectivamente el caso de Madrid es enigmático, también es lógico, donde se están dirimiendo la mayoría de las políticas, por su centralidad, por su concentración de la administración y de la política, ¿no? Es lógico que aquí donde se vivan todo ese tipo de historias. Pero bueno, aquí también los gobernantes se han preparado más para una batalla política que para una batalla contra el virus y contra la pandemia. Sí. Entonces esto yo creo que tendrán que hacérselo mirar, espero, porque si no, espero también que la población tenga memoria suficiente para que cuando lleguen las elecciones sepa discernir quién ha hecho qué. Efectivamente. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Sí. y es parte de otra conversación que no es la que nos ha traído, supongo, esta mañana a Radio Morata, ¿no? Vale. Bueno, no, es que venía de mano. Sí, claro, por supuesto. No, además, ya sabes que en las radios, y en las radios comunitarias, las radios libres, así, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Sí, claro. Somos nuestros propios medios. Sí. Jesús, ¿sí? Si me permiten, me gustaría hacerle una pregunta. Venga, tenemos aquí a una persona que está gestionando, digamos, el programa, lo está controlando. Haciendo el control técnico. Control técnico, sí. Y además... Muy bien, oye, eso está bien, que también los técnicos también pueden hablar, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí.
Adelante, Carlos. Bueno, yo me llamo Carlos, encantado. Hola, Carlos, buenos días. Y me gustaría hacerte una pregunta, porque yo tengo ahora 18 años, ¿no? Y yo ya vivo en un mundo en el que la radio, pues en gente de mi edad, yo justo he coincidido con Radio Morata y participo, ¿no? Pero no es lo normal que la gente de mi edad escuche la radio y eso. Entonces, ¿qué dirías tú a una persona de mi edad? ¿Cómo la animarías tú? ¿O por qué crees que deberíamos escuchar la radio, y más una radio independiente como puede ser Radio Morata, que, como tú has dicho, no tiene que dar cuentas a nadie? Gracias. Mira, Carlos, esa sensación que tú me has transmitido, que tienes, ¿no? Que dices, joder, soy tipo tal, que pocos de los pocos que vienen a la radio y que les interesa, es una sensación, te diría que es ficticia. Porque, y te lo digo porque yo también he tenido esa sensación en los tiempos que he trabajado y que he colaborado con una radio comunitaria, con una radio de mi barrio. Y ya digo, joder, pero si es que aquí no viene ni Dios, o no me interesa. No es cierto, porque con el paso del tiempo te estás dando cuenta que efectivamente hay mucha gente que poco a poco se va acercando. Yo creo además ahora que tenemos un momento dulce, si no de la radio comunitaria como la conocemos, o la radio independiente, que también, que sí, tenemos un momento dulce con la tecnología. Hoy, si te das cuenta, muchísimos anuncios, convocatorias, cosas que aparecen en Internet, aparecen bajo la fórmula del audio. El podcasting y el podcast, por ejemplo, está teniendo muchísimo éxito. Sí. Ahora mismo el que sepa hacer un buen podcast, que no dure muchísimo, que no sea un podcast de esos de media hora, aunque los hay, de horas, enteros. Solo audio estoy hablando, solo audio. Hay muchos, y hay una plataforma como iVoox, que seguro que conoces, sí, que tiene un éxito increíble. Y ahí solo se ponen audios, es decir, producción radiofónica. Si me apuras. Sí, no, sí, mi pregunta era más cómo puedes, o sea, cómo atraes a la gente. No a la gente, a la gente joven, sobre todo. Hoy a qué joven no le gusta la tecnología. Bueno, la mayoría de los jóvenes les gusta la tecnología. Sí, pero no la tecnología, claro, pero por tecnología quiero decir yo que la tecnología son muchas cosas. Puede ser la televisión, claro, sí, puede ser jugar a la PlayStation y puede ser escuchar la radio. Y me da la sensación de que escuchar la radio en la gente de mi generación está un paso por detrás que ver la televisión, por ejemplo. Fíjate en lo que se puede hacer. Y por ejemplo, vosotros como emisora de radio en vuestro barrio, en vuestro pueblo, ¿qué es lo que hacen algunas emisoras en algunos lugares? ¿Qué es lo que hacen? Enseñan a la población a construir noticias, construir podcasts, construir audios. Entonces la gente joven que se acerca, porque todo esto lo construyes con nueva tecnología. Utilizas un editor de audio que se utiliza en el ordenador y que cortas y pegas como si pegaras en un Word el audio. Utilizas un montón de herramientas de compresión que son nueva tecnología para todo esto que los jóvenes entienden muy bien y que probablemente los mayores lo entienden peor, pero los jóvenes entienden muy bien. Yo digo, por ahí es por donde hay que ir para enganchar a los jóvenes en el ámbito de la construcción de los medios de comunicación, de tus propias noticias. Ayúdales a incorporar esa tecnología de audio que existe y que la hay mucha y cada vez mejor a su ampliación de conocimiento. Vale. Y por ahí yo creo que los jóvenes pueden acercarse a la radio, pueden acercarse a muchas cosas como lo están haciendo, creo. Muy bien, gracias. De nada, Carlos. Muy bien, pues ámbitos como son los institutos, las universidades, las reuniones típicas de bueno, esa es una riqueza ahí de sí. Comercio sin dinero, comercio de claro, intercambio de conocimientos específicos y puntuales, con demostración. Efectivamente. Y luego, joder, que mejor que, por ejemplo, vosotros en Morata. Bueno, pues no sé, no sé si lo habéis hecho o lo podéis hacer alguna vez, dar un curso. Seguro que lo habéis hecho, aunque a lo mejor no os habéis dado cuenta. Carlos está aprendiendo a hacer esto, ¿no? Porque está yendo a Radio Morata y está aprendiendo una profesión, técnico de sonido, ¿no?
Bueno, se podría decir que aprendió a manejar los mandos, sí. Claro, o a lo mejor ha venido aprendido. Es posible que hay mucha gente que va a hacer prácticas a estos lugares, que estudian en algún sitio y luego van a las radios a hacer sus prácticas, ¿no? Y seguro que vosotros ahí habéis tenido. Esta es la contribución que vosotros habéis hecho en el mundo rural. A vosotros sois protagonistas de haber llevado la tecnología, nueva tecnología, a la gente, a la sociedad, en vuestro barrio. No solo vosotros, obviamente, lo han hecho otros, pero junto a vosotros también. Y ese es un papel importante de las radios comunitarias y de los colectivos de comunicación en general. Hay que pensar cómo lo hacemos eso en Internet. Ya sabemos hacerlo en las ondas, sabemos hacerlo también en la televisión, y bueno, habrá que saber hacerlo también mejor en las ondas, en las redes. Sí. Pues nosotros tenemos una vocación de formación de locutores, pero un poco a largo plazo, porque tenemos un taller de radio. Empezaron siendo niños, ahora son semiadolescentes y llevan 3 años ahí haciendo sus propios programas ya. Tú fíjate lo que han aprendido esos chavales, a los 8 años, y ahora los hay de 12 y de 13. Claro. Y ahí estamos. Y eso es muy importante. A veces no le damos, los que estamos dentro, no le damos la importancia realmente, la importancia real que tiene, ¿no? El hacer esto, ¿no? El que haya una radio en un barrio, en un pueblo como Morata, y que la gente pueda ir allí, acercarse y poderle hablar a otros de forma libre. Esto es muy importante. Sí, hoy precisamente hemos tenido una locutora también que se llama Araceli, y le gusta mucho la historia, y está haciendo una secuencia de entrevistas basadas en la historia del pueblo, la historia antigua. Fíjate, qué interesante, contarle a los vecinos la historia del pueblo, una historia grande y larga, seguro. Claro, es que son familias... Que se remontará, vaya usted a saber cuándo, a la Edad Media. Sí, efectivamente, es así. Claro. Y bueno, ya ha ocurrido varias veces, y en eso estamos. Claro, fíjate lo importante que es eso. Fíjate, en una zona rural, una radio como Radio Morata, en una zona rural, en una zona pequeña, que haya alguien, que siempre lo hay, dispuesto, que conoce, que sabe mucho de esa zona, porque la ha venido, porque lo que sea, y que es capaz de ir a una radio a contárselo al resto y al conjunto de sus vecinos. Eso es educar al pueblo, porque el pueblo que conoce su historia, al menos puede no repetir lo malo, si la conoce, y quedarse con lo bueno. Por eso, fíjate, lo importante es que haya una persona que tenía conocimientos y se los muestra a los demás a través de un medio como el vuestro. Sí. O sea, eso es riqueza cultural y educativa en todo su ámbito. Saber de dónde vienes, eso es muy importante. Por supuesto, y que haya una radio que te lo pueda contar en tu barrio, en tu zona, en tu pueblo. Señor. Muy bien. Bueno, Mariano, pues nada, una charla muy interesante. Sí, hemos sacado algo limpio, y claro que sí, yo siempre saco algo limpio. Y nada, pues hemos recibido y hablado a Mariano, Sánchez, sí. Y bueno, el secretario de la red. Sí, de la Unión de Radios. La Unión de Radios. Así que muchísimas gracias, porque hemos muchísimas gracias a vosotros, a Radio Morata, a ti, Jesús, Carlos, estáis ahí, por haberme invitado a pasar este ratito con vosotros. Ha sido muy agradable. Igualmente para nosotros, así que ya a ver si nos vemos una vez de esos que convocas por allí una reunión. En persona, ¿no? En persona, sí. Pero vamos a esperar a ver cómo acaba todo esto todavía. Sí, claro, es verdad. Muy bien. Muy bien, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo, Mariano. Muchas gracias, buenos días a todos. Igualmente. Un saludo. Adiós. Chao, adiós.